¿Qué tal? Es un gusto de saludarles, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver los aspectos cuantitativos de la materia, iniciando con el término que se llama mol. El mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancia, entonces esa es la unidad de medida. Entonces, haciendo un paréntesis, si hablamos por ejemplo de la unidad de medida, en este caso de longitud, sería el metro. Si hablamos en este caso de, por ejemplo, presión, atmósfera y otras unidades de medida, ¿verdad? Pero la unidad que indica la cantidad básicamente de sustancia es el mol. Y en latín, mol significa masa. Entonces, mol tiene el significado masa. Entonces, esa es la unidad definida. ¿Y cuál es esa unidad definida? El famoso número de Avogadro. Esta es la unidad definida. Entonces, la unidad de medida. Entonces, cuando se dice una unidad de medida es porque es algo que ya está establecido. ¿Y cuál es ese número que está establecido? Es esta que está acá abajo, llamado número de Avogadro, llamado o es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, imagínense, tenemos el átomo de carbono. Sabemos que tiene 12 de masa. Solo que este átomo es manejado en unidades de masa atómica. Entonces, ese 12 que está acá, básicamente la masa del carbono, pero no lo puedo ver. El átomo es este, en este caso, pero lo tengo dibujado. Un átomo de carbono en nuestra realidad no lo podemos ver. Entonces no lo podemos ver. ¿Y cómo podemos manejar? Por eso se hizo esta pregunta ahorita en la parte de abajo. ¿Cómo puedo emplear algo que no puedo ver? ¿Cómo lo puedo emplear? Entonces ese número definido ya me da la opción. Esto no lo puedo ver. Entonces, vean pues, si la masa del átomo de carbono es 12, entonces hay una constante que me da 12 ya en unidades que ya puedo manejar en mi entorno. ¿Y cuál es ese número? Este, 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, otra vez, ¿por qué? Miren pues, este átomo tiene 12 UMAS de masa. Muy bien, ¿lo puedo ver? No, no lo puedo ver. Entonces, pero ¿cómo puedo manejar algo que no puedo ver? Entonces vengo y digo, entonces 6.022 por 10 a la 23, que si lo colocan en una calculadora es un número realmente grande. Entonces, esto, ¿por qué es este número? ¿Por qué? Porque me da 12 también, solo que ya en gramos. Entonces, un mol se va a medir en gramos. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso existe este número, es su razón de ser. Entonces, dicho de otra manera, un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. ¿Y cuáles son esas partículas? Dígase, entonces, iones, o los átomos simples, o moléculas. Entonces, repito acá otra vez, este átomo no lo puedo ver, pero 6.022 por 10 a la 23 de ellas sí se puede ver. Entonces, si queremos conocer eso, metemos esto rápidamente a la calculadora para que ustedes denoten qué número es esto. Entonces, ahorita lo vamos a colocar dentro de la calculadora. Aquí está, mi 6.022 por 10 a la 23. Esta E significa por 10. Miren, es este numerote que está acá. Entonces, agrupándose partículas dan un mol. Entonces, eso es un mol. Entonces, esto es un mol. Muy bien. Otra aplicación, profe, se preguntarán. Muy bien, el oxígeno, según la tabla periódica, si ustedes revisan, en este caso, vamos a colocar un cuadrito para que se vea más bonito, ¿verdad? Ustedes. Muy bien. Entonces, ahí está nuestro cuadrito. El átomo de oxígeno, según la tabla, tiene 15.9994. Muy bien, pero será más fácil para nuestro estudio manejarlo como un 16. Entonces, en este caso, esta es unidad de masa atómica. Entonces,
¿Lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? ¿Y cómo lo manejo entonces, profe? Hasta que usted coloca esta cantidad que es una constante, ya entonces sería un mol de oxígeno es igual entonces ahora a 16 gramos. ¿Por qué 16 gramos, profe? Esto sí ya se puede ver. Sí, esto sí, ya es una cantidad de gramos, ya se puede ver. Entonces, ahora esa es la gran diferencia. Entonces, es decir, que 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Cuánto tiene de masa eso? 16 gramos. ¿Y por qué 16 gramos? Profe, ¿por qué lo mismo? Por este número que es la constante. Ahora hablemos de otro elemento. Imagínense que vamos a hablar del hidrógeno. El hidrógeno tiene 1.0079. Entonces, pero no lo puedo ver hasta que llegan 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces dan este mismo número, solo que ahora en gramos. Es decir, un mol de hidrógeno, ¿cuánto tiene de masa? 1.0079 gramos. Es decir, también 6.022 por 10 a la 23 partículas de hidrógeno es igual a un mol.